Saludos cordiales para todos, gracia y paz de Dios Padre y del Señor Jesús el Mesías para todos los hermanos y amigos. Les saluda su hermano y amigo en Cristo, Sergio Rodríguez, discípulo del Señor Jesús el Mesías. Recordemos el lema de mi canal de YouTube, Jesús Verdad Eterna. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, Juan 8:32. También podemos leer el verso 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Bueno, amados hermanos y amigos de mi canal de YouTube, Jesús Verdad Eterna, y las demás plataformas en las cuales estoy compartiendo la bendita y gloriosa palabra del Señor. Un saludo muy especial para todos ustedes y les invito a escuchar un tema muy importante que les traigo en esta ocasión, titulado ¿Quién es el único que tiene inmortalidad? Es un tema pues novedoso y le invito para que se quede, le escuche hasta el final, dele like y comparta este material a otros hermanos en la común fe para que todos sean edificados. Bien, en esta ocasión voy a demostrar por medio de las Escrituras quién es el único que tiene inmortalidad. Entonces, sin más preámbulos, pues doy inicio a la lectura aquí introductoria referente al tema que vamos a tratar. Introducción. En este nuevo análisis bíblico que les traigo en esta ocasión, analizaremos quién es el único que tiene inmortalidad, según lo que nos dice el apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo capítulo 1, verso 17, junto a su contexto, primera de Timoteo 6, verso 16. A continuación, paso a postear el texto bíblico introductorio del tema en cuestión. Punto A. En el punto A analizaremos el primer texto de primera de Timoteo 1:17, el cual dice lo siguiente, y presten mucha atención, aquí he posteado algunas versiones. Dice en esta versión 1960, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Versión Dios habla hoy. Primera de Timoteo 1:17 dice lo siguiente: honor y gloria para siempre al Rey eterno, al inmortal, invisible, único Dios. Amén. En la Septuaginta griega al español dice lo siguiente: Primera de Timoteo 1, verso 17, dice: y al Rey de los siglos, incorruptible, invisible, a solo Dios, honor, gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora bien, voy a postear el mismo pasaje bíblico desde el texto griego para una mayor asertividad y contundencia del tema que estoy tratando. Bien, allí el texto griego dice lo siguiente: a él, pero Rey de las edades, incorruptible, invisible, solo Dios honra, esplendor hacia adentro, dice a las edades de las edades. Amén. Bien, ahora vamos a analizar el significado de incorruptible, tomando allí desde la referencia del Strong griego, para que de esa manera nosotros podamos entender qué significa la palabra en este texto de incorruptible. Y ahí está la numeral 862, incorruptible, y este es un adjetivo dativo singular masculino, y esta palabra es en el griego atzartos. La palabra incorruptible es atzartos, repito. Ahora bien, ¿cuál es la definición de esta palabra? Dice acá, significa sin decaer, en esencia o continuación. Incorruptible. Aquí tenemos inmortal. Incorruptible es inmortal. Lo contrario de incorruptible es corruptible, mortal. Entonces veamos también el significado de mortal desde este léxico griego. Significa netos. Ahí dice netos. Y es la numeral 2349. Mortal. Bien, amados hermanos, entonces voy a analizarlo desde allí, desde el interlineal. También obviamente aquí posté el texto griego, pero vamos a analizar algo muy importante allí en el interlineal, y
Presten mucha atención porque esto es muy importante. El tema es, ¿quién es el único inmortal? Y aquí voy a hacer voy a presentar dos argumentos bastante contundentes y letales frente a dos posturas que pues siempre se ha enseñado acerca de lo que es la Trinidad y también la unicidad. Entonces yo quiero que aquí en este punto pues ustedes mismos, ahí queda la información, la referencia de la información para que ustedes lo investiguen desde los léxicos griegos si quieren, busquen varias versiones, los interlineales, los códices, lo que ustedes quieran, y ahí ustedes van a encontrar, ¿sí?, todo este material y ustedes lo pueden inclusive ampliar mucho más, pero ustedes se van a dar cuenta de algo acá. Este argumento que voy a presentar acá acerca de estos dos textos, tanto de 1 Timoteo y también 1 Timoteo 1.17 y 1 Timoteo 6.16, son argumentos que no los he oído todavía en las redes sociales, ni en debates tampoco. Entonces, estos dos textos realmente pues ponen en jaque tanto a la postura de la unicidad como también de la Trinidad. ¿Por qué? Porque aquí nos está hablando de que hay alguien que es inmortal y vamos a analizar aquí, digamos en este caso, tenemos acá en este punto, aquí dice a él, pero rey de las edades, ¿cierto? Entonces aquí comenzando tenemos el pronombre demostrativo o nominativo en tercera persona singular, dice, ahí está el artículo jo, identificando que hay un sujeto, y aquí tenemos en este punto la palabra incorruptible, y vamos a ver allí la definición. Aquí tenemos en este punto incorruptible, ¿sí? Es un adjetivo dativo singular masculino, repito. Y aquí tenemos para incorruptible, para que sigamos corroborando acá, dice atzartos, incorruptible, para que ustedes pues se den cuenta que significa sin decaer en esencia o continuación. O sea que, ¿qué indica esto? Que ese ser inmortal nunca ha decaído, ¿sí?, en esencia o continuación, o sea, nunca se ha cortado su continuidad, o sea, siempre ha sido el mismo, o sea, en este caso, que podemos entender como su inmutabilidad, que se puede entender también, él no cambia. Entonces aquí abajo está la definición, dice incorruptible e inmortal, eso es lo que significa la palabra atzartos, ¿sí? Atzartos. Bien, entonces, aquí podemos ver claramente que hay un ser, un sujeto, una identidad divina, la cual es incorruptible y que nunca ha visto muerte o ha gustado de la muerte, o la muerte ha tenido alguna potestad sobre él. No. Entonces, este es el texto, ¿sí?, el texto primario en cuanto a este tema que estamos tratando acá. Entonces, como ustedes pueden ver acá, ahí está la definición, el significado de incorruptible. Bien, ahora bien, entonces vamos a pasar a otro punto muy importante acá, de lo que estamos tratando acá en este punto. Entonces, acá les voy a dejar ahí en la caja de comentarios, les voy a dejar este pequeño bosquejo del análisis que estamos dando acá. Entonces, bien, ya hemos analizado lo que es el significado de incorruptible y lo contrario pues es corruptible, ¿no?, o mortal. Entonces, en este punto queda claro que hay un ser, y ese ser sin duda ninguna, ese ser divino, sobrenatural, es Dios el Padre, ¿sí? Ahora vamos a analizar el punto B, ¿sí? En el punto B, escuchen bien,
En el punto B analizaremos lo que nos dice el apóstol Pablo en su contexto cercano, ya que ambos textos están dentro de una misma carta de Primera de Corintios. Entonces, por eso es un contexto cercano, el cual es Primera Timoteo capítulo 6, verso 16, que dice lo siguiente. Aquí he posteado algunas versiones, ¿sí? Como la 60 dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Obviamente este texto es el contexto, o sea, este es el contexto de 1 Timoteo capítulo 1, verso 17. Entonces allí tenemos el texto y aquí está, ahora en el punto B, el contexto. Bien, entonces vamos a analizarlo también desde el texto griego para que podamos nosotros darnos cuenta quién es el único inmortal, y luego posteriormente haré un comentario, pues ya les digo, o como les dije, pues bastante contundente, ¿no? Ahorita se van a dar cuenta ustedes. Entonces, bien aquí, versión Biblia de las Américas dice el mismo pasaje bíblico: el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible, a quien ninguno, dice, ningún hombre ha visto ni puede ver. Dice: a él sea honra y el dominio eterno. Amén. Versión K2 israelita mesiánica. Dice acá: el único que es inmortal vive en luz inaccesible y ningún ser humano ha visto ni puede ver. A él sea el honor y poder eterno. Amén. Biblia Yuneman, o la Septuaginta de Yuneman en español, dice lo siguiente: el solo que tiene inmortalidad, luz habitando inaccesible, a quien ha visto nadie de hombres ni ver puede, a quien honor e imperio sempiterno. Amén. Ahora voy a postear el mismo texto bíblico en el texto griego y de esa forma poder continuar con el desarrollo del tema, ¿no? Entonces, bien, analicemos algo muy importante acá. Veamos lo que nos dice allí el interlineal griego o el texto griego. Dice: el teniendo inmortalidad, dice, a luz habitando inaccesible, a quien vio nadie de hombres ni ver, dice, está siendo capaz, a quien honra y poderío eterno. Amén. Bien, entonces aquí aquí pues está lo que es la definición, pero vamos a ir allí al interlineal para corroborar con todo lo que estamos aquí analizando. Bien, entonces aquí vamos a ubicarnos acá en el capítulo 6, el verso 16, y vamos a analizarlo desde el texto griego, a ver qué nos dice allí este pasaje. Y aquí nos vamos a dar cuenta de algo muy importante, amados hermanos y amigos. Entonces, bien, aquí tenemos lo que es el artículo o el nominativo, ¿sí? Ho, el artículo ho, que es un nominativo. Esto es un pronombre en tercera persona singular. Y aquí tenemos este punto, tenemos la palabra solo, que significa monos. Vamos a verlo aquí en el griego. Ahí está la palabra para único, que es, o único o solo, que significa monos, ¿sí? Porque son, digamos, sinónimos. Solo o único pues significa monos, de único. Entonces aquí dice la definición restante, es decir, solo o único, por implicación número, solo, único. Ahí está la definición de solo o único, que significa monos en el griego. Entonces viene acá, entonces aquí dice, aquí está el artículo, entonces el solo, ¿sí? El solo. ¿Quién es ese él? Se está refiriendo a alguien, ¿no? Entonces, este solo e inmortal e incorruptible, digámoslo así, que no puede morir ni ha muerto nunca, es sin duda ninguna el Dios Padre. Y aquí tenemos, por ejemplo, este caso dice el solo teniendo. Entonces vemos que nos dice acá teniendo, que es, este es ejo. Ahí tenemos ejo, que es estimar, y este es un verbo primitivo.
tener, sostener, usado en muchas aplicaciones variadas, literalmente o figuradamente, directo o remoto, tal como posición, capacidad, contigüidad, relación o condición. Y ahí está. Entonces aquí viene una cantidad de palabras. Bueno, estimar, conservar, guardar, necesidad, necesitar, pasar, pertenecer, poder. Bueno, entonces bien, aquí vemos lo que es el significado de teniendo. Entonces este es un verbo presente activo, participio nominativo singular masculino. Ahora bien, aquí viene el punto de. Tenemos aquí inmortalidad. Entonces, para inmortalidad tenemos que es la numeral pues 110, que significa athanasia. Athanasia significa inmortalidad. Entonces veamos aquí lo que es la definición. Dice acá, sin muerte, inmortalidad. Eso es lo que significa la palabra inmortalidad, es sin muerte, repito, sin muerte. O sea, alguien que no muere ni puede morir. Por eso dice sin muerte. O sea que es todo lo contrario a lo que tiene que ver de mortal o de alguien que muere. Entonces claramente podemos ver aquí el artículo definido está indicando a alguien, ¿sí? Se está refiriendo a alguien exclusivamente único y solo, quien es que o quien tiene inmortalidad, quien no muere, o sea, la muerte no tiene ninguna, no puede afectarlo la muerte. Entonces claramente, como ustedes pueden leer acá, desde el griego, obviamente este texto pues tiene mucho más contenido para desglosar y todo, pero solo quiero centrarme en lo que significa o quién es el único que tiene inmortalidad. Entonces, sin duda ninguna, el único que tiene inmortalidad es el Dios Padre. Ahora, ¿significa que Jesús en ese momento no tiene inmortalidad? Claro que sí la tiene. Él ahora es inmortal, pero Él gustó de la muerte. Entonces, por ende, hay un detalle grande en este punto y aquí es donde quiero aclarar algo. Vamos a analizar algo acá. ¿Por qué al Padre es el único que se le da? Digamos, Pablo reconoce aquí a alguien que nunca ha muerto, que ha sido sin muerte. Y ese sin duda ninguna es al Padre. Entonces, porque cuando Pablo dijo estas palabras, tengamos pendiente algo muy importante acá, en el punto B. Pablo escribió esto alrededor prácticamente algo después del año, digamos, 40, después del año 40, obviamente, escribió esta carta, ¿sí? Prácticamente esto se lo escribió casi que ya al final cuando ya le iba a entregar, digamos, todo su legado a Timoteo, quien iba a ser su sucesor. Entonces prácticamente esto fue escrito casi al fin del tiempo que Pablo ya iba a partir para Roma, donde él fue, digamos, allí sacrificado. Entonces, bien, para ese entonces ya, obviamente Jesús ya había resucitado y estaba arriba en el cielo. Entonces hay un detalle para analizar ahí. Pablo está aquí diciendo el único que tiene inmortalidad. Entonces, ¿qué quiere decir sin muerte? Ahora bien, si nosotros le preguntamos, si decimos que este es el mismo Padre, entonces, ¿qué va a pasar acá? Entraríamos en una contradicción. Porque si eso fuera así, entonces Pablo estaría ignorando que Jesús murió. ¿Sí? Porque aquí podemos leer, vamos a leer aquí en Apocalipsis, ¿sí? Tengo un texto acá para que lo leamos y allí en Apocalipsis dice acá, el Dios Padre es el único que nunca ha muerto ni puede morir, ¿sí? O sea, Él es un ser sin muerte, la muerte no tiene ninguna potestad sobre Él. Dice acá, el Señor Jesús reconoce en sus palabras claras y categóricas en Apocalipsis
que él estuvo muerto, pero le dice al apóstol Juan, he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Presten atención, presten mucha atención. Dice acá, y el que vivo, dice acá, y el que vivo y estuve, ¿qué? Muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y esto sucedió ya cuando el Señor Jesús le dice esto a Juan, ya Pablo ya había muerto, porque Pablo murió antes del año 70. Y esto se dijo alrededor casi del año 100, más o menos del año 93 al 96. ¿Sí? Juan recibe en la isla de Patmos, allí en aquella Gorgona, la revelación dada por el Señor Jesús por medio de su ángel, obviamente la revelación que recibe de Dios el Padre. Entonces la da para que pues, sus siervos se enteren de las cosas que iban a suceder. Entonces, para ese entonces, que dice Cristo estas palabras, pues ya él había hecho su sacrificio mucho antes, o sea, muchos años antes. Entonces, veamos la diferencia o la cronología de tiempo en que Pablo dice lo que le dice a Timoteo y lo que ahora Jesús le dice a Juan. Entonces, hay una distancia, ¿sí?, entre un punto al otro. Ahora bien, entonces, pregúntese usted, estimado hermano y amigo, aquí viene un detalle muy importante que muchos han pasado por alto en los debates, y esto es una pregunta por decir que es mortal para la corriente de la Trinidad. Presten mucha atención. ¿Por qué razón digo esto? Porque aquí Pablo le está reconociendo la inmortalidad o sin muerte a alguien, a un único personaje. Y este monos que se menciona aquí no es de unidad, no es un ejad. No se puede tomar como un ejad, como muchos lo han interpretado como un ejad o como una unidad compuesta. No, porque aquí está hablando es de único, y ahí se usa en el sentido numérico uno, singular, de que tiene inmortalidad o que nunca ha muerto, que es inmortal, no mortal, sino inmortal. Entonces aquí hay un problema grande para la Trinidad y que lo refuta totalmente, porque Pablo le está dando los méritos a un solo ser, a un solo sujeto, en este caso, a un solo, digamos, ser, que es el Padre. Y en este punto, entonces, debemos preguntarnos, entonces, ¿dónde quedó el Espíritu Santo, que es la tercera persona, como ellos dicen, de la Trinidad, que por lógica, el Espíritu Santo, pues, al existir, no se podría entender que Él en algún momento murió o hizo algún sacrificio como el que hizo Jesús, porque realmente nunca lo hizo. Si Él existe, nunca hizo tal sacrificio, digamos, donde Él haya muerto, o sea, donde donde la tercera persona de la Trinidad murió, sino que obviamente tendría una coigualdad de inmortalidad, escúchese bien, igual que el Padre, porque el Espíritu Santo, ¿sí?, nunca ha muerto. Si existiera, entonces Pablo estaría pasando por alto el reconocimiento de que el Espíritu Santo sería también la tercera persona junto al Padre, que tendrían inmortalidad. Entonces, por ende, Pablo no podría decir el único que tiene inmortalidad, sino tendría que decir, ¿sí? Y aquí, escúchenme bien, no estamos hablando aquí de ángeles, porque eso es otra cuestión, porque los ángeles obviamente tienen inmortalidad, pero estamos hablando de alguien que tiene inmortalidad innata, el cual no tiene principio ni fin, el cual nunca ha muerto ni puede morir. ¿Sí? Estamos hablando del Padre, porque todo lo demás obviamente procede del Padre. ¿Sí? Pero en este punto, pregúntense usted, ¿qué pasó con la tercera persona? ¿Por qué Pablo no le da el reconocimiento a la tercera persona? Debería estar aquí, porque en este caso Pablo no podría decir el único, ¿sí?, y excluir a la tercera persona de la deidad, que al tener razón y voluntad propia, entonces estaría a la par y sería un ser, digamos, que tendría una coigualdad de inmortalidad junto al Padre, digamos, en este aspecto, y como muchos otros lo mencionan ontológicamente,
entonces Pablo estaría ignorando la inmortalidad de la tercera persona, lo cual sería algo tremendo. O sea, Pablo entonces tendría un desconocimiento aquí. Y repetidamente lo dice tanto en el capítulo 1 de la primera carta de Timoteo, verso 17, que ya lo leímos acá, donde claramente usted dice, lo puede leer acá, dice que el único, vamos a leerlo acá, ¿sí? Para que usted se den cuenta. Mire lo que Pablo dice acá. Dice, al Rey de los siglos, incorruptible, vea, ¿sí? E invisible, a solo Dios, ahí está, solo, también es monos, obviamente, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pero aquí se le está dando el reconocimiento, ¿sí? Atributivo, digámoslo así, de que ese ser es incorruptible. Entonces no se podría mencionar a uno solo, debería mencionarse a dos. Tanto el Espíritu Santo, la tercera persona incorruptible, y la primera persona, el Padre, incorruptible, refiriéndose a que no han muerto. ¿Sí? Y quiero aclarar una cosa, Jesús, aunque Él murió, pero no quiere decir que su cuerpo era un cuerpo corruptible, no, porque Él precisamente gustó de la muerte, siendo un hombre es perfecto y santo, ¿sí? Pero Él gustó de la muerte en su manifestación en carne, el Hijo de Dios, ¿eh? Pero quiero aclarar es de la tercera persona y la primera persona. ¿Qué pasa ahí? ¿Acaso la tercera persona no sería también inmortal? ¿No sería incorruptible? Porque el Espíritu Santo nunca ha gustado de la muerte, ni la muerte ha tenido alguna implicancia o poder sobre él, si existiera la tercera persona. Entonces, ¿por qué Pablo está diciendo es el único? ¿No debería Pablo decir más bien los únicos que tienen inmortalidad y que habitan, digamos, en luz? Bueno, pero en este caso vamos a dar los otros textos, vamos a dejar las otras, palabras que están dentro del texto, las oraciones, pero centremos en este punto. Entonces diría aquí, los únicos que tienen inmortalidad o incorruptibles, porque entonces usted que cree, escúcheme bien, amigo trinitario, usted que cree en la tercera persona, dígame usted, ¿por qué Pablo no está reconociéndole la incorruptibilidad, digámosle así, ¿sí?, al Espíritu Santo, o la inmortalidad? ¿Por qué está colocando aquí solamente el pronombre demostrativo en tercera persona, y allí tenemos monos refiriéndose a un solo individuo, a un solo ser, y no está él tomando en cuenta a un tercer sujeto? Pregúntese usted eso. Entonces, claramente, ese texto es letal y refuta el argumento de la tercera persona, porque Pablo está diciendo es que hay el único, ¿sí?, monos que tiene inmortalidad, el único, uno solo. Jesús obviamente tiene inmortalidad en estos momentos y es eterno, pero ¿qué pasa? Pero Él gustó de la muerte. Él murió y Él mismo lo reconoce aquí en lo que leímos. Si alguien quiere refutarme, entonces tiene que refutar usted a Jesús, porque Jesús, entonces si era el mismo Padre, entonces Él, aquí en Apocalipsis 1:18, el Padre entonces estaría diciendo, y el que vivo y estuve muerto. Entonces no podría ser el mismo sujeto de quien menciona arriba el apóstol Pablo, donde está diciendo claramente que hay un ser inmortal e incorruptible, ¿sí? E inmortal, y ya vimos qué significa la inmortalidad, que es asanasia en el griego, sin muerte. O sea que la muerte nunca ha tenido implicancia en el Padre, ni tampoco la tendrá jamás. Entonces, bien, aquí les estoy presentando a ustedes, amigos unicitarios y trinitarios, pues que ustedes tienen aquí un problema grande para resolver en este punto. ¿Cómo van a resolver ustedes este problema acá? Dentro de estos textos y contextos del griego, porque aquí tienen que hacer ustedes pues quizás malabares para poder refutar esto, porque es algo irrefutable. Ahora, si usted me dice, no, pero es que el Padre murió
fue en la carne, entonces el Padre murió parcialmente. Tendría que usted decir de esa manera. No puede decir que del todo no murió, porque sí murió su humanidad. Entonces el Padre participó de una muerte, digámoslo, parcial. Entonces tendría una inmortalidad parcial, ¿sí? No total, sino parcial. Pero Jesús está diciendo lo contrario. Jesús no está diciendo allí, el que estuve muerto y parcialmente o una parte murió de mí, bueno, digámoslo así. O sea, el texto no dice nada de esto, quiero aclarar eso, no dice absolutamente nada de esto, ¿no? Sino dice el que estuvo muerto, ¿sí? Eso es lo que dice acá, vean. Dice el que vivo, ¿cierto? Le dice a Juan, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, ¿sí? Estuve, dice, esto es un verbo en tiempo pasado, estuve, ¿sí? Que sería ahí creo que es un pretérito imperfecto, ¿sí? Dice, estuve muerto, muerto, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver, amados hermanos y amigos, aquí tiene un problema grande que prácticamente este texto de tanto 1 Timoteo capítulo 1, verso 17 y 1 Timoteo capítulo 6, verso 16, refuta la postura de una forma terrible a la doctrina de la Trinidad. Y la unicidad, pues obviamente también tiene grandes problemas acá. Entonces, bien, como ustedes pueden ver, este es un texto que pues realmente rebate a las dos posturas, ¿sí? Me perdonan que sea honesto, pero es la realidad. Entonces yo no sé cómo ustedes van a resolver esto, pero este argumento que les estoy presentando acá es letal. Porque si la tercera persona existe, entonces Pablo la ignoró totalmente. Y dígame entonces, si yo le pregunto a usted, amigo trinitario, ¿en qué momento murió el Espíritu Santo? Usted me va a decir que no ha muerto. Entonces, por ende, él tendría una coigualdad de inmortalidad ontológicamente ante el Padre. Como ustedes mismos muchas veces lo dicen, que los tres han existido ontológicamente desde siempre. Entonces, en este punto aquí, ustedes sean conscientes y razonen, mediten en lo que Pablo está diciendo acá, y analizando aquí desde el texto griego, ustedes pues realmente no pueden hacer absolutamente nada. Porque si yo le pregunto a usted, bueno, ¿por qué Pablo dice aquí, ¿sí? ¿Por qué Pablo dice aquí que hay un único que tiene inmortalidad? Entonces, ¿qué pasó con la inmortalidad de la tercera persona? ¿Dónde quedó la inmortalidad de la tercera persona? ¿Dónde quedó? ¿Acaso el Espíritu Santo murió en algún momento? De Jesús se sabe que él murió, ¿sí? Y él mismo lo testifica. Por eso el reconocimiento de la inmortalidad, que es sin muerte, se le reconoce únicamente al Padre, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él existe desde siempre, eternamente, no tiene principio ni final. Y el Padre nunca ha muerto, ni morirá. Escúchenme bien. Entonces, por eso, Pablo le está dando esta forma atributiva al Padre, de que Él es el único que tiene inmortalidad, o sea, sin muerte, que nunca muere. Bien, entonces, hasta aquí yo creo que pues es suficiente este argumento, el cual pues realmente, pues como les dije, refuta estas posturas. Así que bien, entonces, saludos para todos, gracias y paz, suscríbase al canal, denle like, comparta. Y nos veremos en otra nueva oportunidad, ya pues con más de pronto argumentación sobre este mismo texto, que hay muchas cosas más ahí para sacar de ahí, que obviamente pues es una fuente inagotable de inspiración, la palabra del Señor. Bendiciones para todos, fuerte abrazo.